Bendiciones, amados hermanos, que Dios los bendiga una vez más. Es para mí un placer estar compartiendo con ustedes en esta célula virtual. En esta ocasión, hermanos, vamos a iniciar leyendo un pasaje muy importante que está en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es el tema que vamos a compartir esta vez? Andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Que el mismo Pablo nos dice a nosotros en Gálatas que anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo dice en Romanos que él con su mente sirve a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Qué significa esto? Como más adelante lo repito, en Gálatas dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando Pablo menciona que con su mente él le sirve a la ley de Dios, hermanos, es lo que nosotros como cristianos debemos de preocuparnos constantemente, porque cuando nosotros pensamos, como dice la Biblia, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para agradar a Dios. Mientras nosotros vivamos en este cuerpo, el mismo Pablo dice, el versículo anterior, en el versículo 24, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lógicamente Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos con nuestra mente sirviéndole a Dios, sabemos que lo que pueda pasar en caso cuando alguien te dice una grosería o alguien te comete una falta que usted no estaba esperando y viene ese sentimiento de uno de querer contestarle de alguna manera, o en algunas ocasiones caemos en la tentación de contestarle a alguien cuando nos hace una falta, un jefe, un vecino, alguien que nos esté haciendo un daño. Nosotros tenemos que ir entonces donde Pablo nos dice en Gálatas cómo debemos andar nosotros en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu, verdad? Entonces, somos gente carnal, ¿verdad? Y la única manera para cambiar que esta carne se sujete es a través del Espíritu Santo. Entonces, dice la Biblia, ¿qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu quiere decir, la palabra andar es como cuando usted se monta en un carro y el carro te lleva del punto A al punto E. Esa palabra andar en el Espíritu que Pablo escribe, desde las raíces, ¿verdad?, de ella misma en hebreo, andar quiere decir transportarse en el Espíritu. Imagínese, hermano, qué responsabilidad, ¿verdad? La carne, lo describe la Biblia, es el lugar de residencia donde todo aquello que vive en una persona y que está en oposición a Dios y su voluntad, esa es la carne. Nuestro ego, hermanos, es como un centro de mando que envía innumerables señales y acciones que giran en amparo y protección de uno mismo. O sea, el ego de uno, hermanos, uno siempre quiere que nadie hable de uno, que nadie lo admire mal, que nadie... Y hay un problema que a veces el ego mismo de uno hace que uno se esté suponiendo cosas, ¿verdad? A veces ni están pensando de uno y tal vez el ego de uno lo hace volar, uno con pensamientos, y realmente no es así. Pero debemos nosotros, por eso, entregarnos al Espíritu para que Él nos dirija, ¿verdad? Cuando Pablo dice que andemos en el Espíritu, ya no necesitamos satisfacer nuestros deseos personales, porque pensamos y actuamos de manera diferente en las situaciones de la vida. Como les decía, andar es transportarse, como montarse de un punto A un punto E. Y para andar en el Espíritu, uno tiene que primeramente recibir lógicamente el Espíritu, y dos, ser lleno del Espíritu. Para que el Espíritu me lleve a mí de punto A a punto B, yo tengo que ser lleno del Espíritu. No puede ser que no lo conozca o que lo entristezca, como dice la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo es una fuerza real. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la divinidad, ¿verdad? Tan real es el Espíritu Santo como Él es el Dios Padre y Jesucristo, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros debemos de andar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien nos va a estar diciendo
qué hacer y cómo hacerlo. Hermanos, hay un pasaje muy lindo que está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan, capítulo 14, versículo 26, dice de la siguiente manera. Juan 14, 26. Ya lo encontramos, hermanito. Juan 14, 26 dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escuche, hermano, escuche. Qué lindo es cuando uno está en una situación X y cuando usted está en esa situación se le viene un pasaje. Se le viene un pasaje bíblico que usted dice: Dios mío, ¿de dónde viene ese pasaje? No es que está en su disco duro, como decimos. Hermanos, vean lo que dice este pasaje, qué hermoso. Dice así: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice así, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo he dicho. En algún momento nosotros de la vida hemos tenido un sentimiento de tristeza. Por ejemplo, has perdido dinero, o has perdido un trabajo, has perdido un buen amigo, ¿verdad? O alguien ha murmurado de ti. Fuiste en busca de un trabajo y no lo encontraste. Hay muchos pasajes. Pero si estás en el Espíritu Santo, entonces ¿qué sucede? El Espíritu Santo, ¿verdad?, te va a recordar lo que Él prometió. El Espíritu Santo, por ejemplo, te dice: se me perdió el celular, ¿verdad? Ay, tanto que me costó el celular y aquí que allá. Y usted está en ese momento, el Espíritu Santo le dice a usted: por nada os afanéis, ¿verdad? Así que no os afanéis por el día de mañana, ¿verdad? Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 34. Dice: Él nos recordará ¿qué? Las cosas que Jesús nos ha dicho. Entonces, por eso nosotros debemos de estar leyendo la Biblia. Nosotros debemos de estar escudriñando la palabra para que en situaciones difíciles el Espíritu nos recuerde a nosotros. El Espíritu nos diga que está ahí, ¿verdad?, escrito, para que nosotros andemos en el Espíritu y no andemos en nuestros propios pensamientos. Cuando les leí el pasaje anterior de Pablo, que él decía: con mi mente sirvo la ley de Dios, quiero decirle algo y tratar de explicarme. Alguien que comete pecado de manera consciente no hace lo que aborrece. O sea, alguien que conscientemente está pecando, hermanos, no está aborreciendo lo que está haciendo. Una persona que aborrece lo que hace, como Pablo decía: miserable de mí mientras esté. Entonces eso es cuando uno como cristiano, uno dice: Señor, gracias porque está Jesucristo, porque yo quiero servirte con mi mente, Señor, todo mis pensar, pero hoy pasó un problema en la casa y me enojé y dije cosas que no tenía que haber dicho, ¿verdad? Eso es una cosa. Pero cuando alguien se está listando para ir a pecar, cuando alguien tiene el teléfono de una compañerita o de un compañerito y está recibiendo mensajes, hermanos, eso no es aborrecer el pecado. Eso es que se le está haciendo mente. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Pablo decía: con mi mente hago la ley de Dios, pero con mi carne la ley del pecado. Hermanos, cuando usted quita de una situación a Dios, usted está conscientemente haciendo el pecado. Entonces ahí no viene la cuestión de que, ay, que pequé, que pobrecito yo, porque cuando usted se está bañando, se está listando para ir al pecado que sea, a verse con otra persona o ir a hacer un negocio que no es legal, que vas hace poco a mí me estaban ofreciendo una moto sin papeles y sin nada, súper barata, una moto casi del año, y yo dije: no, pero imagínese, por el amor de Dios, ¿verdad? Uno puede decir: hey, la compro y la vendo de repuestos, pero jamás, miren, en la mente de uno no puede pasar, porque con nuestra mente nosotros queremos servir a la ley de Dios. Entonces, ocasionalmente la carne actúa ante algunas situaciones de la vida, pero cuando uno tiene la ley de Dios en su mente, no tiene que andar pensando en el pecado. Entonces, si usted me quedé sin trabajo o no consigo trabajo, el Espíritu nos recuerda, le digo, según el libro de Juan 14, 26, dice: el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Dónde lo ha dicho? A través de la palabra. Entonces dice también 1 Pedro 5, 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando andas en el Espíritu, estas palabras van directo a tu corazón.
Y también, lógicamente, a tu mente, convirtiéndose en un pilar de fuerza en tu vida. El Espíritu, dice la palabra, nos va a dar fuerza para seguir adelante en toda circunstancia. ¿Qué significa también andar en el Espíritu? Es andar en obediencia. Andar en el Espíritu es ser obediente al Espíritu y a sus leyes, ¿verdad? Y a los mandamientos que Él nos recuerda a nosotros. Ser tentado, lo hemos dicho muchas veces también, no es pecar. Lo pecado es caer en la tentación, ¿verdad? Sin embargo, en el momento de la tentación tengo que tomar una elección. Y es ahí cuando yo tengo que andar en el Espíritu y decirle: Espíritu Santo, dime qué hago. Un día estaba hablando yo con un par de hermanos. Aquí vinieron a mi oficina. Los hermanos tenían una situación personal entre ellos dos, miembros de la casa, de la iglesia. Entonces estábamos hablando y yo les decía: hermanos, si usted siente un sentimiento contrario hacia este hermano y viceversa, hermanos, eso no lo sembró el Espíritu Santo. Gente de la casa, gente de la iglesia, hermanos. O sea, no puede ser que yo tenga un resentimiento con alguien, porque eso no es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Esos son los frutos del Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Entonces, los hermanos vieron que cuando después de un rato que estuvimos hablando y tocamos ese punto, hermanos, si usted tiene algo en contra de Él, sepa que lo que usted tiene ahí sembrado no se lo sembró el Espíritu Santo. Si usted tiene un resentimiento, le viene guardando un resentimiento a este hermano desde hace tiempo, eso no lo sembró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siembra en nosotros gozo, paz y paciencia. Entonces, andar en el Espíritu Santo, ¿eso es? ¿Qué es? Dice la Biblia: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si andas en el Espíritu, entonces vence la tentación, resuelve las situaciones de una manera positiva, de tal manera que te llenes de felicidad en lugar de destrucción producido por un efecto dominó, ¿verdad? Quiero decirles también, mis hermanos, que andar en el Espíritu, escuche, hermano y hermana que me escucha, perdone la redundancia, requiere de práctica. Hay que estar practicando y practicando y practicando andar en el Espíritu. También un día hablaba yo con algunos líderes y les decía: hermanos, hay momentos que uno se siente desanimado. Hay momentos que uno se siente desanimado, pero hermanos, nosotros somos como el tanque de gasolina. Usted sabe cuando está un cuarto tanque, medio tanque, o ya está tocando el piso del tanque, ¿verdad? Yo normalmente, hermanos, uno siente a veces un poquito de desánimo en algo, pero hermanos, yo puedo decirle que de 10, cuando yo siento que ya me está bajando a 8 el desánimo, hermanos, es cuando me pongo a orar y me pongo a leer la Biblia, porque yo sé que si no lo hago, se me baja la mitad y después me va a ser más difícil a mí subir ese ánimo. Así que, hermanos, si usted está sintiendo que se está desanimando poquito a poco, lleva 2 rayitas para abajo de desánimo, hermanos, póngale ánimo a su vida, ore, busque la palabra, por supuesto, sirva al Señor en algún ministerio, en alguna célula, pero no se deje desanimar, porque el desánimo produce, hermanos, entonces que la tentación caiga a su vida, y no solamente la tentación, sino el pecado. Cuando uno está muy animado con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo, como les decía, andar en el Espíritu es como montarse en el carrito y andar en el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo no va a querer andar con una persona que ande desmotivado, cabizbajo, y menos en pecado, ¿verdad? Entonces, requiere práctica. Hay que estar uno orando, hay que estar uno ayunando, hermanos, hay que estar leyendo la Biblia y sirviendo. Es la práctica que el Señor nos pide. Puede que las cosas no vayan bien a veces, sin embargo, no hay que perder el valor o pensar que es inútil. En otra traducción, la palabra consolador dice que nos consuela y nos da más audacia y valor cuando lo necesitamos. Y también, hermanos, para concluir, andar en el Espíritu no es andar como conejillos asustados, hermanos. Mucha gente cree que yo soy el cristiano y tengo que andar ahí cabizbajo. No. Andar en el Espíritu más bien dice que Él no nos da a nosotros espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Andar en el Espíritu es sentirse usted hijo del Rey. Andar en el Espíritu es saber que usted anda con Dios en usted, porque el Espíritu Santo es Dios, al igual que es Jesucristo. Así que, hermanos, en esta ocasión, para concluir, hay muchas personas que han experimentado esto y que su entorno puede confirmar que es verdad. O sea, vean los hermanos, cuando usted es un hermano motivado y que es apasionado y todo, pregúntele cómo es su vida espiritual, y es que está montado en el carrito del Espíritu. Ser llamado creyente o ser miembro de una iglesia no soluciona los problemas. O sea, solamente el hecho de decir yo voy a la iglesia, eso no soluciona los problemas.
Pero andar en el Espíritu resuelve todos los conflictos internos, como los conflictos con otras personas o los conflictos externos, ¿verdad? Así que, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros a saber andar en el Espíritu. Que el Señor me los bendiga y que todos tengan una excelente vida.